Dios ha hablado fuerte en mi vida y espero que de igual manera, ¿cierto?, nos ayude y nos hable a cada uno de nosotros, ¿cierto? Ser instrumento en sus manos. Así que le invito a que estemos orando por la palabra. Padre amado, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que a pesar de dificultades, tú permites el poder reunirnos, el poder buscar de ti, Señor, el poder alabarte, Señor, juntos, Señor, en armonía, Señor, entre los hermanos. Señor, yo primeramente entrego mi vida, Señor, ante ti, mis manos, mis pensamientos, mi corazón, Señor, todos los someto, Señor, ante tu voluntad, Padre amado. Agradezco, Señor, por la palabra, Señor, que tú me permites, Señor, en esta noche compartir. Seas tú, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Seas tú, amado Espíritu Santo, en cada uno de ellos también, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de aliento, Señor. Que nos fortalezca, Señor, que nos ayude, Señor, en nuestro diario vivir. Te damos gracias, Señor, y dejamos todos, Señor, nuestros corazones rendidos, Señor, ante ti, ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a compartir un poquito acá para poder ir mostrándole los textos bíblicos. ¿Ya? Ahí sí. Y lleva por título Gozo en tiempo de sufrimiento. Es como escuchar la palabra gozo, escuchar la palabra sufrimiento, como que se oponen, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo vamos a buscar el gozo en estos tiempos o en tiempos de sufrimiento? Y les voy a invitar a leer dos textos. Vamos a invitarlo ahí. Para poder verlos mejor. Uno es Santiago 1:2, ¿cierto? Si usted quiere la nota y después lo puede leer, yo los puse acá para poder hacerlo más rápido. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el otro texto en Romanos 5:3 que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo cuando leí estos textos, igual encontré así como súper confrontacional el hecho de tener gozo cuando uno está pasando una prueba. Muchas veces somos como los caballitos que no logramos ver más allá de lo que está al frente y vemos solamente el problema, vemos solamente la adversidad. Como decía el pastor recién, estamos en tiempos súper críticos esta semana. Las noticias han sido puras negativas, ¿cierto? Vimos a esta niña como sus propios padres, su propia mamá en este caso no tuvo cuidado de ella, ¿cierto? Y es la realidad que hoy en día se vive en muchas familias, en muchas casas. Nosotros trabajamos, yo creo que la hacen igual que hacer profe, nos damos cuenta de muchas realidades, ¿cierto? Y que uno dice en tiempos de prueba, en tiempos como estamos ahora, tener gozo, cómo está la gente ahora, cómo está la gente sin Cristo. Porque muchas veces nosotros justificamos de que a consecuencia de algo viene la prueba, o esto es a causa de tal cosa. Tratamos como de buscarle, ¿cierto?, una justificación, el por qué viene la prueba, y cuando estamos en tribulación, y por qué tengo esta tribulación, ¿cierto? Nuestra parte humana muchas veces nos aborda y no nos deja mirar el por qué pasamos por tribulaciones, ¿ya? Y vemos también de que la palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones. Es algo que es parte de la vida. Las aflicciones, las pruebas son parte de la vida, ¿cierto? Y es parte como del ciclo de la vida. El ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y podemos ver estas áreas, tanto el sufrimiento como el gozo, en este ciclo de la vida, ¿cierto? Cuando los bebés nacen gritando, nacen con llanto, ¿cierto? Hay un sufrimiento. Cuando crecen, también enfrentarse a la vida, también muchas veces se crece con dolor. Y muchas veces también se dice de que uno crece con el dolor, uno aprende a levantarse. Yo, por ejemplo, acá cuando de repente se caían los niños que estaban más chicos, no hay que dejarlos nomás que se peguen para que aprendan a levantarse, ¿cierto? Es parte del proceso de crecimiento
el sufrimiento también. En el momento, ¿cierto?, de también la reproducción, cuando hay relaciones entre personas, ya el conocer a otra persona, hay sufrimiento. ¿Cuántos jóvenes no sufren de amor? Dicen hoy en día, ¿cierto? Para poder llegar luego más adelante, ¿cierto? Lo que dice acá también la reproducción. La muerte también trae tristeza, ¿cierto? Aunque sabemos que de repente las personas se van en la paz del Señor, se van con el Señor, los que nos quedamos tristes, ¿cierto? Hay cierta tristeza, pero también hay gozo en estos cuatro ciclos de la vida. Cuando nace un bebé, todos nos alegramos, hacemos baby shower, celebramos, ¿cierto?, un nuevo nacimiento también. Vemos el gozo en esta área. Cuando crecen, cuando uno mira las fotos y ve cómo han crecido los niños, también trae alegría y trae gozo al corazón, ¿cierto? En la reproducción, la muerte, cuando decía recién, sabemos de que alguien se va con el Señor, también trae gozo a nuestras vidas. Entonces son dos áreas que se encuentran en nuestra vida, sí o sí, tanto el gozo como el sufrimiento. Entonces, a diario estamos lidiando con esto. Muchas veces estamos a un clic de poder recibir una buena noticia que nos cambie todo el día y puede ser el mejor día de mi vida, o estamos a un clic de recibir una noticia negativa donde nos puede cambiar todo el día, podemos tener un excelente día y puede transformarse, como dicen por ahí, en el peor día de mi vida, ¿cierto? Ya que el dolor y el sufrimiento son inevitables, es parte de nuestro diario vivir, de nuestra vida, y hay que aprender a vivir con el sufrimiento, ¿cierto? Buscarle como el lado positivo. Hay que sufrir bien, como se diría en otras palabras, ¿cierto? Y vamos a ver 7 lecciones para poder sufrir bien, ¿ya? Y quizás, no sé, pues yo no soy una experta en sufrimiento, a lo largo de mi vida he sufrido cosas, pero quizás usted me diga, bueno, yo he sufrido más que la hermana, o puede de que, no sé, tenga mayor experiencia, y usted como recién en kinder en estas 7 lecciones, y ahí usted ha vivido tanto, que sabe más acerca del sufrimiento que yo. Pero sí me voy a ayudar de alguien que sí pasó mucho sufrimiento, ¿ya? Y que tiene mucho más experiencia, yo creo, que muchos de nosotros. Y esta persona, este libro que nos va a ayudar en esta tarde, en esta noche, es Job. ¿Cierto? Job, vemos de que fue un hombre que realmente pasó, pero un sufrimiento así heavy, fue realmente algo grande la vida de Job. Pero él fue un hombre extraordinario, ¿cierto? Job era un hombre extraordinario, pero sabe, hermano, que más extraordinario fue el Dios que él tenía. Más allá de todo lo que pasó Job, de todas esas pruebas que él tuvo, él siempre tuvo a su Dios extraordinario. Siempre le estuvo afirmado de la mano de Dios. Yo le voy a invitar acá a leer Job, versos del 1 al 5, vamos a estar leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿ya? Vamos a ir como entrelazando ahí los textos bíblicos para poder conocer a este hombre que nos va a ayudar a poder tomar estas 7 lecciones para poder sufrir bien, por así decirlo, poder llevar bien este proceso. Dice así en Job del 1 al 5, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Vemos acá en los primeros 5 versos que este hombre tenía una buena vida, era como una vida perfecta, ¿cierto? Era un hombre que tenía buena reputación, buena situación económica, tenía una buena familia,
era un hombre que tenía una buena relación con Dios. Y en el verso 1 menciona a este hombre como perfecto. Yo cuando hago las predicaciones, estudio con la Biblia en inglés, entonces, y después la leo con la del español para ver más o menos si hay alguna diferencia en lo que es traducción. Pero mencionaba otra palabra para perfecto, ¿cierto? Reina Valera, a veces algunas traducciones no son como tan literales, pero sí se refería a un hombre intachable, un hombre inocente, un hombre honesto, más que perfección, ¿cierto? Porque perfección es una persona que no se equivoca. Y vemos más adelante en la vida de Job que sí, él se equivocó más adelante. Pero sí podemos decir de que Job no era perfecto, pero sí era íntegro. Era un hombre de una sola palabra, que él cumplía su palabra, ¿cierto? Era un hombre que era un padre de familia, íntegro y preocupado por sus hijos. Era un hombre trabajador, ¿cierto? De buena ética laboral, él vio el fruto de su buena mayordomía. Era un hombre trabajador, ¿cierto? Era un hombre espiritual. Sabía que la vida que valía la pena era la vida sometida a Dios. Job era un hombre digno de imitar, quizás no por su carácter, pero sí por su riqueza. La gente lo veía y veía un hombre como con mucha abundancia. Como quien dice, si leemos el verso 3, dice, su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces vemos quizás que era como un Farkas o como un Bill Gates, ¿cierto? Que era conocido por sus riquezas. Pero yo creo que cuando la gente se acercaba ya a conocerlo, también conocían su integridad, ¿cierto? De que, como dice ahí la Biblia, dice de que era el más grande que todo, dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. La Biblia lo describe así. Entonces sabemos de qué era un hombre que quizás fue conocido por sus riquezas, pero cuando alguien lo conocía bien, se daba cuenta de que era un hombre íntegro, ¿cierto? Era un hombre que no solo era rico por fuera, sino también por dentro. Vemos que su familia, ¿cierto? No era un desastre, como vemos muchas veces, de que quien mucha abundancia tiene, carece en otras áreas. Pero Job no era así. Job tenía sus 10 hijos y todos se llevaban bien entre ellos, tenía una familia perfecta. Señala ahí de que ellos hacían fiestas e se invitaban entre ellos, ¿cierto? Había una unión familiar ahí, ¿cierto? Él era un hombre que era temeroso a Dios. Dice que después de las fiestas, ¿cierto? Él hacía holocaustos y no señala la Biblia de que sus hijos fueran pecadores, sino de acá en el último texto dice, quizás habrán pecado mis hijos. No sé, él por si acaso, él hacía holocaustos a Dios. Era un hombre que tenía su conciencia sensible a Dios, ¿cierto? Él no quería defraudar por nada a Dios. Entonces hasta acá vemos de que está todo ok, todo es tanta maravilla, todo es tan ideal, pero veamos qué pasa más adelante. El verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, perdón, voy a mover a compartir mi tapa, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Cierto? Dios llama a sus ángeles y se acerca también ahí
el cachugo, como dice mi abuelita, llega ahí, ¿cierto? Él a inmiscuirse entre medio. Y sabemos que ¿quién es Satanás? Porque es el adversario, Satanás es el oponente, es el enemigo. Que aquí vino a matar, a destruir, a robar, vino a hacer daño. Dios le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? O sea, vemos que Job había llamado la atención de Dios. Dios tenía cierta referencia con Job, había ahí un lazo entre Job y Dios. No era un siervo más, sino de que era como un siervo destacado, por así decirlo, un alumno destacado. Dice, Job era íntegro por su relación con Dios, ¿cierto? Job deseaba agradar a Dios. Y acá tenemos la primera lección. Nuestras vidas y nuestro sufrimiento están siempre en la mano de Dios. Debemos reconocer de que el gozo es un regalo de Dios, pero el sufrimiento también puede ser una dádiva de Dios. Cierto sufrimiento, cuando alguien está en sufrimiento o en problema, no se acerca a Satanás, no se acerca a la parte negativa, sino de que nosotros como cristianos buscamos a Dios. Cuando estamos en un momento de sufrimiento, el cristiano busca y se acerca más a la presencia del Señor. Entonces, en tiempo de sufrimiento, tenemos que mirar a Dios y no mirar la circunstancia, no mirar la dificultad. El verso 9 y 10 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos han dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces acá es la forma en que Satanás se dirige hacia Dios con tanta soberbia, ¿cierto? De que dice, claro, Job se porta bien porque tú le das todo. Entonces es como cuando los niños, por ejemplo, el papá se va de viaje y llega el papá, y papá llega con una bolsa y siempre los niños están pendientes como, ¿qué trae la bolsa? Y no quiere decir de que ha dejado de querer al papá, sino de que como niño ellos quieren saber si hay algo para ellos, que vienen pendientes para ellos. ¿Cierto? Yo creo que la mayoría de los niños reaccionan igual. Por ejemplo, yo en mi curso, cuando estamos cerca de alguna fecha y llego con alguna bolsa de dulce, mis alumnos están todos pendientes de qué voy a entregarles con la bolsa de dulce. Entonces, lo mismo que hay que hacer notar Satanás, a decirle al Señor, que claro, no está preocupado Job de ti, sino por lo que tú le das. Por eso Él te obedece, trata ahí Él, ¿cierto?, de meter su cizaña. Entonces le dice, Job te sirve porque le prosperas. Dios, tú no eres atractivo, sino que lo que es atractivo, le dice, son tus regalos. Eso le quiere decir, en otras palabras, Satanás a Dios. El universo depende de la gloria de Dios. Si no se glorifica a Dios, es un universo contradictorio. Y la vida se trata de esto, mi vida se trata de glorificar la vida de Dios, tu vida y la vida de Job se trata de glorificar la vida de Dios, que es lo que quería acá hacer el diablo, y tratar de decirle que no es tu gloria, le decía a Dios, sino que es por tus regalos, como que quiere bajarle el perfil a quién era Dios realmente. Y aquí tenemos la segunda lección. La gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. Podríamos tener un universo cómodo, donde nadie se enferma, donde no hay problema, no hay guerra, pero Dios no estaría siendo glorificado. Sería un universo que no valdría la pena vivir, ¿cierto? Si somos íntegros en el Señor, sabemos que el único lugar de paz y de seguridad es el centro de la voluntad de Dios. Cuando estaban en medio de la tempestad los discípulos, ¿qué hicieron? Se acercaron a la barca donde estaba Jesús, porque ahí estaba su seguridad, ahí estaba su paz. En medio de cualquier dificultad, nuestra vida tiene que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y fue así como
como lo hizo Job. Job, a pesar de todo, él siempre estuvo en el centro de la voluntad de Dios. Del verso 13 al 19, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas haciendo cerca de ellos, y cometieron los sabeos y lo tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense, hermanos, puras malas noticias, qué tristeza, qué dolor. Primero, pierde todos sus negocios, ¿cierto? Y muchas veces puede doler el perder el empleo y uno tiene la esperanza de que después igual uno se va a recuperar, se va a reponer. Mientras tenga mis manos, uno dice, yo puedo trabajar en lo que sea. Pierde, ¿cierto?, las cosas materiales y cuesta pararse. Muchas veces hay personas que han perdido todo, un incendio, y demora 1 año, 2 años en volver a pararse, tener sus cosas, pero duele tanto imaginarse, el ponerse en el lugar de perder a sus hijos, ¿cierto? Es escalofriante el pensar en cómo superar la pérdida de sus 10 hijos, algo que es irreparable, inimaginable, ¿cierto? Un hombre que tenía todo pasa a perderlo todo, pierde todo. Pero ¿cuál fue, cierto, la reacción de Job? Job no se lamentó diciendo, ¿qué hice para merecer esto? Que es como siempre la típica reacción humana, que nosotros, ¿qué habré hecho mal para recibir esto? ¿Por qué me merezco esto? Siempre buscamos justificar el qué hice, qué pasó, el por qué, buscar el por qué. Nuestra humanidad nos tiende a llevar a ese pensamiento. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Cierto? Él no sabía por qué estaba pasando esto, no tenía idea, ¿cierto? Siendo de que él era un hombre intachable, era un hombre recto. Él no sabía el por qué venía tanto sufrimiento. Y sabemos nosotros que hemos leído el libro de Job, de que el sufrimiento que tuvo Job no era causa de un pecado, que también es típico de la mente humana de justificar todo. Ah, pero es que esto porque tus hijos actuaron mal, tú actuaste mal, en buscar una justificación que en este momento no estaba. Entonces, aquí viene la tercera lección que dice, no siempre se puede explicar el sufrimiento humano. No siempre se puede explicar el sufrimiento humano. A la gente buena también le va mal, a la gente muy buena también le puede ir muy mal, ¿cierto? Tú bendices y te maldicen, tú proteges y te engañan, tú puedes hacer un favor y se pueden burlar de ti, puedes estar honrando a Dios y te crucifican. Entonces debemos ser humildes con los que sufren y no juzgar y no explicarlo todo, que los sufrimientos son causa de pecado, ¿sí? Hay muchas veces que hay lo que se dice causa-efecto. Claro, si yo invierto mal mi dinero y obviamente voy a poder perder mi trabajo, si algo que no corresponde, voy a perder. Hay una causa-efecto, pero no todos los sufrimientos son consecuencia de algo, ¿cierto? Y es ahí cuando nosotros no
no debemos encontrar importante el buscar el por qué sufrimos. Lo importante es el quién. Lo importante no es conocer el por qué, sino conocer a quién nos sostiene en el sufrimiento. Ahí está lo importante. ¿Quién es? ¿Quién me sostiene en momentos de sufrimiento? No es importante conocer cada razón y el por qué, si conocemos a Cristo Jesús. Si nosotros conocemos a Cristo Jesús, va a ser innecesario preguntarnos la razón, el por qué. Solamente debemos tener nuestros ojos fijos en quien nos acompaña en medio del sufrimiento. Ver todas estas malas noticias que tuvimos esta semana, ¿cierto? Pero ¿quién es el que nos afirma a nosotros? Cristo Jesús. Entonces es poner nuestros ojos en Cristo, más allá del sufrimiento. Y nos va a poder ayudar a sufrir bien, como le estaba mencionando, ¿cierto? Si sabe que Dios está en su trono y sabemos que la tierra se rinde delante de nuestro Dios, entonces cuando nosotros debemos tener calma y confianza en el momento del sufrimiento. El versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos aquí la reacción, ¿cierto? Aquí vemos por qué Dios tenía tanta estima a Job, ¿cierto? A pesar de todo lo que había pasado, Job en ningún momento le atribuyó, como dice ahí, a Dios de propósito alguno. Su reacción en medio del dolor, ¿cierto? Imagínense cómo estaban en los cielos, mirando ahí los ángeles, mirando a Satanás, mirando a Dios, ¿cierto? Todo lo que le estaba pasando a Job, y lo primero que hace Job es adorar, ¿cierto? Imagínense la cara de derrota de Satanás. Imagínense la cara de alegría de Dios, ¿cierto? Vemos en el verso 20, dice: entonces Job se levantó. No se cuestionó, no hizo nada, simplemente él se levantó. Él rasgó sus mantos y rasuró su cabeza, ¿cierto? Él se postró en tierra y le adoró. Nosotros muchas veces como cristianos tendemos a decir: no importa, total, yo tengo la victoria en Cristo Jesús y sigo adelante y trato como de darme ánimo yo misma, ¿cierto? Pero acá vemos un actuar diferente de Job. Job no dijo: no, si yo soy amigo de Dios y acá si vamos para adelante, ¿no? Él se levantó y él demostró su sentir, él mostró su sufrimiento, hizo notar que estaba triste, que había un sufrimiento, que había un dolor, ¿cierto? Y muchas veces a nosotros nos cuesta el ser como Job. Somos altivos, así que está conmigo, listo, y sigo. Y aunque esté nuestro corazón herido, pero debemos aprender acá que todos sufrimos, ¿cierto? Y muchas veces cuesta reconocerlo. Y al reconocerlo también a pedir ayuda por parte de nuestros hermanos, porque nuestros hermanos también están sufriendo. Y puede que algún hermano también haya pasado algún sufrimiento similar al que esté pasando yo y me puede dar aliento. Entonces vemos acá a Job que él muestra su dolor. Él da a conocer de que está en un momento de sufrimiento. Y él se postra. Se postra. Cuando estamos nosotros en aflicción o estamos en adoración, ¿qué hacemos? Nos arrodillamos, ¿cierto? Es la postura en la que nos encontramos frente a Dios. Cuando usted se encuentre frente a Dios, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Yo creo que va a ser tanta la grandeza que vamos a tender a postrarnos, a arrodillarnos ante su presencia, ¿cierto? En agradecimiento, en adoración.
nos vamos a postrar en aflicción, nos postramos, nos arrodillamos delante del Señor, ¿cierto? Y Él dice, Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí viene la cuarta lección. No importa nuestro dolor, más importante es nuestra reacción. ¿Cierto? Nuestra reacción al sufrimiento es más importante que nuestro sufrimiento. Cuando estamos en periodo de sufrimiento, puede salir lo mejor o lo peor de una persona. ¿Cierto? Uno ve, por ejemplo, cuando hay un animalito herido, uno lo va a acercar y tiende a reaccionar en forma furiosa. ¿Cierto? Cuando alguien está con miedo, reacciona a pegar, a cubrirse. Esas son las reacciones que tenemos cuando nos encontramos frente al sufrimiento, cuando nos encontramos frente al dolor. Pero también las personas que han sufrido son las personas quizás que te hablan con mayor amor. Hay muchas personas que le ha tocado vivir una vida con mucho sufrimiento y son más comprensivas, ¿cierto?, ante el sufrimiento del otro. Entonces, el sufrimiento puede sacar lo mejor o lo peor del ser humano. El sufrimiento va a sacar lo que hay adentro del ser humano. Y nosotros debemos orar para ser genuinamente dependientes de Dios, ¿cierto? De tener un corazón satisfecho en Dios. Que nuestra vida esté construida en la roca con el fundamento de la palabra y no en el mundo, cosa de que el momento de sufrimiento fluya como fluyó aquí en Job, ¿cierto? Que nuestro carácter sea dependiente del Espíritu, porque a la hora del sufrimiento va a salir lo mejor o lo peor de nosotros, de quienes somos genuinamente. ¿Y qué queremos nosotros? Nosotros queremos tener un corazón como el corazón que tuvo Job, ¿cierto? Que en el momento de sufrimiento lo que hizo fue adorar. El verso 22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta aquí, ¿cierto? Podemos ver que Job pasó la prueba. Vino todo lo malo, ¿cierto? Y Job no, siguió firme a Dios. Pero veamos qué pasa más adelante en el capítulo 2. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo a Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió a Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ya había estado molestando a Job, no se bastó con eso, sino que siguió ahí Satanás dando vueltas. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? Hoy creo que no, escribí lo mismo. Me tocó como en el recto, temeroso a Dios y apartado del mal, que todavía tiene, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Mire, yo estaba pensando que había leído de nuevo, pero sin embargo se vuelve a repetir casi la misma situación, ¿cierto? Dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti, en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Vemos acá como Job ya había sufrido lo suficiente humanamente hablando. Uno se imagina toda la calamidad que ya había pasado, ¿cierto? Pero aquí había algo más grande, y era la gloria de Dios.
¿cierto? Vemos de que, claro, Satanás intenta ahí como meter la cola y seguir tirando cizaña y decir, claro, no le tocaste su cuerpo, él sigue bien, sigue sano. Pero aún así, este hombre, Job, vemos que está con sus llagas, ¿cierto? Lleno de pus de pies a cabeza y dice que se rascaba con un tiesto, lo usaba para poder rascarse. Imagínense un hombre que había tenido todo, ¿cierto? Un hombre que había sido justo. Dice más adelante de que sus amigos lo miraban y lloraban al ver a Job, a este hombre que estando tan bien como se encontraba ahora. ¿Cierto? Job era un hombre justo, que había pasado la prueba. Él, a pesar de todo lo que pasó, que leímos al terminar el capítulo 1, él seguía bendiciendo a Dios, alabando a Dios, ¿cierto? A pesar de su sufrimiento, él aún seguía sufriendo más. Y aquí lo encontramos en la lección número 5. Pasar la prueba no significa que el sufrimiento o que el dolor va a terminar, ¿cierto? No es lo mismo el dolor, tiene que ver con el pecado, no tiene relación. Es lo mismo que pasar la prueba no tiene relación con estar libre de aflicciones, ¿cierto? Siempre vamos a tener aflicciones, pero también sabemos de que la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿cierto? El sufrimiento corto muchas veces puede ser fácil de soportar, pero un sufrimiento continuo, sabemos que solo con el poder de Dios podemos salir adelante. Para sacar el mejor sabor de algo, hay que cocinarlo a fuego lento, ¿cierto? Muchas veces vemos los chefs que para poder obtener una mezcla de sabores, ellos cocinan a fuego lento para poder tener el mejor sabor de algo. Y muchas veces nos pasa para poder tener un carácter piadoso, para poder tener el carácter de Cristo. Requiere pasar por el fuego lento. Soportar una prueba extensa y consecutiva creará un mejor carácter y traerá la gloria a Dios. ¿Cierto? Veremos que una vez pasado esa prueba, ese tiempo de dificultad, nos daremos cuenta de cómo dependemos de Jesús en el momento del sufrimiento, en el momento de la dificultad. Y no vamos a decir, no, esto fue algo de superar, sino que diremos, sin la ayuda de Dios, esto no hubiera sido posible. La vida cristiana es una carrera larga, ¿cierto? Y muchas veces pueden haber vallas, muchas veces van a llegar momentos que tengamos que nadar en contra de la corriente, van a haber momentos en que quizás vamos a ir trotando, se va a hacer más ligero, o muchas veces subirnos a un auto y competir en forma tranquila, ¿cierto? En forma segura, pero otras veces va a ser mucho más difícil. Y la vida del cristiano no es fácil, no es como se dice, todo es color de rosa, cuando hay rosas también hay espinas, ¿cierto? Entonces debemos estar firmes. Para poder estar firmes debemos pasar este proceso, ¿cierto? Cuando la Biblia nos dice en Efesios 6 que debemos estar firmes, pero también debemos reconocer que para estar firmes toma un proceso. Uno no es firme de un momento a otro. Viví esta circunstancia, listo, ahora estoy firme. No, es un proceso. Y muchas veces en ese proceso hay sufrimientos que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar, ¿cierto?, a mirar la vida con otros ojos, con otra madurez, ¿cierto? Debemos prepararnos para pruebas maratónicas que van a ser extensas, ¿cierto? Y que en un momento cuando llegará la salida, sabemos de que Dios estará con nosotros en todo tiempo. Eso es lo más importante. Porque imagínense Job cuando llegó un momento más adelante narra de que él hablaba a Dios y no encontraba respuesta. No escuchaba la voz de Dios y fue lo que más le dolió a Job, el no escuchar a Dios. A diferencia de nosotros, que nosotros ahora tenemos a Cristo Jesús. Es una gran diferencia y cuando pasamos el sufrimiento podemos escuchar al Espíritu Santo. Podemos sumergirnos en la presencia del Señor. Pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a parar,
seguir en la prueba no significa que Dios no está con nosotros. Dios sigue trabajando para nosotros, por nosotros y en nosotros. Continuar en la prueba significa de que Dios sigue trabajando en nuestras vidas. El verso 9 y 10 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien o el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínense su idónea. Pero pensemos también en esta mujer que ya había sufrido todo lo que habíamos leído anteriormente, ¿cierto? Entonces también es ponernos en los zapatos de esta mujer antes de juzgarla. También, al igual que Job, también ya había perdido todo. Pero acá vemos ya como la parte más humana, ¿cierto? Porque no se menciona de que ella ya tenía una relación con Dios. Y es ahí cuando ella le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense que la persona que había sido su apoyo blasfema contra Dios. Entonces Job, a pesar de ya había perdido todo, su hijo todo, tampoco tenía ese apoyo al lado suyo. Y aquí viene la lección número 6. Poner cuidado en nuestras palabras cuando estamos heridos. Poner una guarda en nuestras palabras cuando estamos heridos. ¿Cierto? No como esta mujer que fue tanto el dolor, tanta la angustia, el sufrimiento que ya no aguantó más y él dice, maldice a Dios y muérete. Cuando quizás debió haber parado, haber pensado un momento antes de reaccionar. ¿Cierto? Es mejor callar. Menos palabras, digamos, y más pensamos antes de hablar, más nos va a ayudar a glorificar a Dios. Si lo primero que viene a nuestros labios en el momento de angustia es glorificar a Dios, hagámoslo. ¿Cierto? Si lo primero que sale de nuestros labios en el momento de dificultad es una adoración, debemos decirla, debemos adorar a nuestro Dios. ¿Cierto? Y si vemos que alguien está dolido, alguien está pasando por un sufrimiento, debemos acompañarlo y decir y bendecirle y no explicar nada, simplemente bendecir a Dios. Sabe, hermano, te ayuda a sentir, entiendo tu dolor, bendito sea el nombre del Señor. Porque muchas veces queremos decir muchas cosas y son nuestras palabras las que nos juegan en contra, ¿cierto? Poner guarda en nuestras palabras cuando estamos heridos. Les voy a leer el 11, el 12 y el 13. ¿Cierto? Bueno, usted lo puede leer más adelante. Podemos ver cómo los amigos de Job fueron también a consolarle y estuvieron con él 7 días, sin decir palabras. ¿Cierto? Más adelante, en los siguientes versículos, se narra que fueron los amigos de Job y que era tanto el dolor que ellos estuvieron callados 7 días. Pero ya más adelante, en otros capítulos, se ve de que cuando ellos empiezan a hablar, intentan como de justificar a Dios, y le dice, quizás tus hijos pecaron contra Dios, le tocó lo que les pasó, ahí ya le embarraron, como se dice, no guardaron sus palabras, ¿cierto? Como dice en Proverbio, en las muchas palabras nos falta pecado. Este es Proverbio 10:19. Muchas veces es mejor callar para poder glorificar a Dios. Recuerde que somos testimonios vivos de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Y si estamos heridos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué palabras van a salir? ¿Va a salir lo mejor de nosotros? ¿Va a salir lo peor de nosotros? ¿Cierto? Pero ante esto, cuando empieza el amigo a decirle cosas, Job también cae y empieza también a hablar y falla. Job peca también, ¿cierto? Y aquí vemos la séptima lección.
el sufrimiento nos prepara para el servicio. Si Job no hubiese sufrido, no estaríamos ahora leyendo o aprendiendo de cómo él reaccionó en frente al sufrimiento. En nuestro entorno, las personas que más han sufrido son las más piadosas, son las más cariñosas. La vida de Job nos ayuda a encontrar ánimo en medio de la dificultad. Nuestra vida está siendo preparada para alentar a otros. Muchas veces es necesario que nosotros pasemos un sufrimiento o pasemos algo, alguna pena, algún dolor, para poder ayudar a otros. ¿Cuántas personas han sido bendecidas con el libro de Job? ¿Cuántas personas serán bendecidas con tus aflicciones? ¿A cuántos podrás consolar con el consuelo que has tú recibido de Dios? ¿A cuántos podremos amar con el amor que hemos recibido de Dios? ¿Cierto? Muchas veces nuestro sufrimiento no se trata de nosotros. Así como nuestra vida se trata de la gloria de Dios. Nuestro sufrimiento es para sanidad, es para amor hacia los otros. Dice, a través del fuego que estamos pasando, Dios nos prepara para ser usados, para sanar a otros, para servir a otros. Les voy a volver a leer las 7 lecciones. 1, nuestra vida y nuestro sufrimiento están siempre en las manos de Dios. 2, la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. 3, no siempre se puede explicar el sufrimiento humano. 4, no importa nuestro dolor, más importante es nuestra reacción. 5, pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a terminar. 6, poner guarda en nuestras palabras cuando estamos heridos. 7, el sufrimiento nos prepara para el servicio. Como les decía, quizás yo no tengo mucha experiencia en cuanto a sufrimiento, ¿cierto? O no he vivido tanto como para haber pasado, he pasado por tantas cosas en mi vida que yo a ustedes les puedo hablar de sufrimiento. Pero podemos ver acá la vida de Job, ¿cierto? Pero sabe, hermano, que hubo uno mayor que Job, que sufrió inocentemente, cuya vida estuvo en manos de Dios y él la entregó voluntariamente. Hubo uno mayor que Job, que sufrió para que la gloria de Dios fuera manifestada en la salvación del mundo. Hubo uno mayor que Job, que sufrió el peor castigo inimaginable para que las peores personas fuéramos perdonados. Hubo uno mayor que Job, que encomendó su vida al Padre en adoración, diciendo al mismo Dios que lo quebrantaba por nosotros. Hubo uno mayor que Job, que fue un varón de dolores, pasó por sufrimiento, hasta terminar en una muerte cruel, muerte de cruz. Hubo uno mayor que Job, que puso guarda en sus labios como cordero inmolado, que no abrió su boca, quien bendijo a Dios en todo tiempo, y bendijo a quienes lo crucificaban. Hubo uno mayor que Job, quien en el ejemplo de servicio y amor, y dio su vida por sus amigos y trajo sanidad. Job no maldijo a Dios, pero el que vino se entregó por nosotros y llevó nuestros pecados y maldiciones. Dios no dejó que Satanás tocara la vida de Job, pero el que vino dio su vida en la cruz por rescate de muchos. La vida de Job sería preservada, pero la vida de Cristo sería sacrificada por nuestros pecados. Podemos ver cómo Job nos enseña, ¿cierto?, a que es posible sufrir bien, trayendo la gloria a Dios.
que en momentos de dificultades, permiso, en momentos de dificultades no estamos solos y debemos ver cómo nosotros reaccionamos cuando estamos en sufrimiento, ¿cierto? Podemos aprender con Job al que pase lo que pase, estar firme en el Señor. Pero también podemos aprender que en Cristo Jesús vemos a Dios sufriendo por nosotros, trayendo salvación a su pueblo. En los sufrimientos de Jesús aprendemos a no dudar del Señor, de la bondad del Señor, ¿cierto? De que Dios no escatimó en enviar a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Entonces, cuando pasamos por la aflicción, no estamos solos, estamos con Jesús. Jesús está de nuestro lado, como le he mencionado en cultos anteriores, ¿cierto? Cuando se ve dos hombres caminando por la arena y finalmente se ve una sola huella, perdón, se ven las dos huellas caminando por la arena y finalmente se ve solamente una. Y en nuestra humanidad preguntamos, ¿por qué me dejaste solo? Cuando no es que Dios nos ha dejado solos, sino de que ha sido Dios el que nos toma en brazos y nos sostiene en medio de la dificultad, ¿cierto? Y aprender a decir que ahora podemos mirar el sufrimiento que venga, el dolor que venga, y decir, el Señor nos dio a Jesús. El Señor puede quitar lo que quiera. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, yo les invito a reflexionar en la vida de Job y ver que ahora no nos encontramos solos, que frente a la dificultad nos ayudan. Si estamos de mano de Dios, podemos salir victoriosos. Podemos estar en la posición que corresponde de cómo estar frente al Rey de Reyes, ¿cierto? Postrarnos en adoración, postrarnos, ¿cierto? En aflicción, en un clamor, y sabemos de que Dios siempre va a estar ahí. El Señor siempre va a estar con nosotros. Y estemos en prosperidad, Job le alababa. Había una relación con Dios. Y en medio de la dificultad, él clamaba por esa relación. En medio de la dificultad, ¿cierto? Él siguió adorando a Dios. Lo primero que fluyó de él fue una adoración. Y así debemos ser nosotros. Que en momentos de la dificultad, de la aflicción, salga lo mejor de nosotros. ¿Y qué es lo mejor que tenemos? ¿Qué es lo mejor que hay en nuestros corazones? Cristo Jesús. Vamos a estar orando por la palabra. Amén. Y le invito a cerrar sus ojos. Padre amado, Señor, nos acercamos de tu presencia, mi Dios, agradeciendo, Señor, porque tú hablas primero a mi vida, mi Dios. Estamos en momentos difíciles, Señor. Muchas veces vemos todo dificultad, Señor, vemos todo negro, mi Dios. Vemos aflicción, Señor. Y muchas veces buscamos, Señor, en nuestra parte humana, el por qué, Señor. No logramos ver, Señor, sino de que eres tú el que nos sostiene, Señor, en medio de la dificultad. Ayúdanos, Señor, a verte a ti, mi Dios, que tú estás en medio nuestro. Eres tú el que pelea nuestras batallas, Señor. Señor, que como dice la palabra, podrán caer 1000 y 10.000 a mi diestra, Señor, pero tú, Señor, estarás con nosotros. Señor, el reconocerte, Señor, ayúdanos, mi Dios, a buscarte más, Señor, en estos tiempos difíciles. Saber, Señor, que tú nunca nos dejarás, que tú nunca nos abandonarás. Señor, de que eres tú, Señor, el que está trabajando en nuestras vidas. Eres tú, Señor, el que nos estás perfeccionando, Señor. Señor, muchas veces es necesario que pasemos aflicciones, Señor, para poder reconocerte. Es necesario que pasemos aflicciones, Señor, para poder ir en ayuda a otros, Señor, en servicio a otros, Señor. Señor, quizás nunca hemos pasado hambre, mi Dios, y no podamos entender, Señor, aquel que en este momento nos está pasando, mi Dios. Señor,
Y a veces hemos sido tan insensatos, Señor, que es necesario, Señor, pasar por eso para poder entender, Señor, al otro. Señor, muchas veces nos cuesta ponernos, Señor, en el zapato de nuestros prójimos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustias, a ponernos, Señor, en el lugar del desvalido, Señor. Ponernos en el lugar, Señor, del que no tiene trabajo. En ponernos, Señor, en el lugar de aquel que necesita, Señor, de ti. Señor, ponernos en el lugar, mi Dios, de la gente que necesita tu sanidad, Señor. Quizás, Señor, hemos pasado momentos de angustia, Señor, y no lo hemos atesorado como una enseñanza. Señor, quizás hemos tenido miedo muchas veces, Señor, y no hemos sacado enseñanza, mi Dios, de aquello. Pero, mi Dios, en este momento te pedimos, Señor, clamamos a ti, Señor, para sacar, Señor, lo mejor de ti, Señor, en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a tiempo, porque sabemos que en estos momentos de angustia, Señor, somos, Señor, tu voz, somos, Señor, quien podemos llevar tu palabra, Señor, al necesitado, tu alimento, Señor. Y nos ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos, Señor. Señor, y que como nos encontremos, Señor, ya sea en abundancia o en escasez, Señor, que de nuestra boca solo salga una adoración, Señor, ante ti. Poder tener esa comunión que tuvo Job contigo, Señor, que en todo momento, Señor, él estaba, Señor, buscando de ti, mi Dios, y no dependía, Señor, de cómo se encontraba, no dependía del tiempo, no dependía de una circunstancia, sino de que era una relación contigo. Ayúdanos, Señor, a tener una relación así, mi Dios, contigo, el buscarte, Señor, y ayúdanos, Señor, a no fallarte. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu inmenso amor, a poder ver cómo Cristo se llevó todo, Señor, todas nuestras dolencias, Señor, se los llevó a la cruz, todas nuestras enfermedades. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa visión, Señor, de que no nos encontramos solos. Ayúdanos, Señor, a buscarte en todo momento. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pastor. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias.